Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, siempre, siempre, siempre gracias, Señor. De hecho, yo te doy gracias porque cuando aún era de madrugada y me despertaste, me recordaste eso, que tú estás con nosotros. Y en cuanto a mí, que por ejemplo, doy como testimonio en esta oración delante de ti, pero delante de mis hermanos también, recordar cómo en otros tiempos, aún después de haber recibido a Cristo, todavía en las madrugadas tenía temores, tenía cierta desolación, y cómo tú me la quitaste cuando terminaste de convencerme de algo que yo sabía, pero de lo que todavía me faltaba esa convicción y esa vivencia, es que tú estás con nosotros. Impresionante, Señor, también para que comprendamos esto. Hay verdades que conocemos, pero todavía no nos apropiamos. Y esto es digno de hasta una meditación un día de esto, Señor. Lo que conocemos, pero todavía no nos hemos apropiado. Todos conocemos que tú nos amas, pero no todos estamos apropiados de ese amor. Todos aquí hemos escuchado, leído de que estás con nosotros, sin embargo, todavía no nos hemos apropiado y por eso tenemos soledad o indefensión. Todos aquí hemos escuchado, leído, nos han compartido que tú eres el buen pastor y nada nos faltará. Y muchas veces, muchísimas veces, tenemos temor de la falta de provisión y entramos en desesperación, en angustia, perdemos la paz. Y aquí es donde tenemos que estrechar ya esa distancia o anular la distancia, quitar la distancia, esa distancia que nos separa de conocer y apropiarnos. Conocer y convencidos vivir conforme a eso. Hoy, Señor, este no es el tema, de hecho, es digno de desarrollarlo en otra mañana de esta, Señor. Cuánto conocemos y de cuánto nos hemos apropiado. Pero sí te pedimos por adelantado perdón, porque hay sentimientos que nos hacen daño y son producto de que palabra conocida todavía no es palabra reconocida, apropiada, vivida, Señor. Te pedimos perdón por esto y gracias porque no estaba en la oración. No, porque de hecho no me gusta dirigirme a ti ya con palabras armadas, con discursos armados. Sí, claro, siempre bendiciéndote, siempre tenemos que bendecirte, siempre darte gracias por hablarnos, pero también gracias porque a ti, Espíritu Santo, nos muestras estas cosas. ¿Por qué era importante orarlo en este momento? ¿Será que uno de nosotros o alguno de los que están con nosotros tiene el problema que conocen, pero todavía no se han apropiado? Esto es para meditarlo, para corregirnos nosotros o para corregir a otros y enamorarlos de la verdad de tal manera que, apropiándose de esta, ya no vivamos sentimientos que nos hacen daño. Qué revelador eres tú, Señor. Gracias por iluminarnos, por mostrarnos. Y también para que en lo personal también se revise en qué sentido hay cosas de las que no me he apropiado, aunque las conozco. Esas cosas que vienen de ti, esas verdades que vienen de parte de ti. Hoy, Señor, te entregamos este tiempo, esperando, por supuesto, grandes cosas, con la esperanza que te honra a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy interesante lo que Dios habla en la oración, ¿verdad? Lo que le dice a uno. E igualmente, la oración sí tiene que ver, aunque no lo había caído, estoy cayendo en cuenta, con el tema de hoy. La palabra de hoy se titula La paz del humilde. O sea, que hay dos conceptos beneficiosos si los comprendemos. La paz es buena, pero ¿la paz de quién? Del humilde. Porque yo puedo tener la paz del soberbio, ¿no? La paz de que a mí nadie me va a hacer nada si yo tengo al mundo en una mano. Incluso hasta hace poco estaba viendo la historia de un influencer mexicano que ahora está en la cárcel. 17 años de cárcel le echaron por abusar de la gente, por golpear a una señora, o sea, por intento de homicidio. Pero en uno de sus videos él decía que él era rico, él era poderoso, que él era Dios. Entonces la paz de él era que él estaba sostenida en su soberbia. Y esa fue una paz que a Dios no le gustó. De hecho, así mismo llegó a decir: yo soy Dios. Y ahora sigue diciendo ser Dios y teniendo mucho dinero, está por cumplir, o sea, ya comenzó una condena de 17, puede ser un poquito menos, pero
Son muchos años perdidos porque él se regodeaba en el poder de su dinero, de sus influencias, de su popularidad. Dios quiere que tengamos paz, pero la paz del humilde. Y Dios se glorifica en la paz que experimenta el humilde. Y hay dos razones bíblicas. Primero, porque la paz da honra a Dios. Y sobre todo la paz del humilde, porque dice, yo estoy en paz, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es una paz que honra a Dios y a su palabra. Pero también lo honra porque es de sencillo corazón. La persona humilde es de un corazón sencillo y a Dios le agrada eso. Ahora, solamente es bonito, pero imperfecto. ¿Viene esto en mi mente o la mente de Dios? Vamos a ver los argumentos bíblicos para esto. Por ejemplo, sobre sentir paz. Vamos a Juan 14:27. Juan 14:27 dice, palabras de Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué has de temer? ¿Por qué has de tener temor? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor, aquí lo dice, Él nos deja paz. Pero esto implica no solamente creerle a Él, sino humildemente reconocer, si yo estoy en paz, y estoy bien, es porque el Señor me sustenta, no porque yo soy lo más máximo. Es más, yo estoy en paz por una gracia inmerecida, porque yo no merezco tener esta paz, pero gracias al Señor por proporcionármela. Ahora, vamos a Colosenses 3:15. Mire, este versículo no es que no lo había leído antes. Sin embargo, nunca me atrapó tanto una palabra de Colosenses 3:15 que quiero que examinemos, y a mí me está sonando hace días esta palabra. Me ha inquietado en buen sentido, pero también inquietado en cuanto a las advertencias que debemos hacernos a nosotros o a otros. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué me llamó aquí? Mucho la atención, por supuesto, de la paz de Dios gobernando en nuestros corazones. Resulta que gobierne. ¿Y quién es quien gobierna? Quien tiene jurisdicción, autoridad y capacidad para ejercer esa autoridad. Tiene los recursos, pero también legalmente tiene la autoridad para gobernar sobre nosotros. Y aquí Dios nos gobierna desde su espíritu, en nuestro espíritu, y eso tiene beneficios en nuestro cuerpo y en nuestra alma, por supuesto. Pero ¿saben qué me inquietó y me llamó mucho la atención? De verdad, me produjo mucha inquietud comprender esto. La paz de Dios gobierne porque Dios gobierna. Dios gobierna de su espíritu, ejerciendo ese poder en mi espíritu. Pero asimismo, como hay un gobierno de Dios que produce paz, hay mucha gente que no tiene ese gobierno de Dios. Y podemos decir, bueno, es que a mí me gobierna mi alma. Pero si vemos que el Señor Jesús incluso, ¿qué decía de sus detractores? Que eran hijos de Satanás mismo. O sea, están bajo el dominio de la oscuridad. El mundo espiritual estaban dominados por la oscuridad. Quiere decir que nuestro corazón es gobernado por Dios o por el enemigo. Nosotros a veces damos demasiado crédito a nosotros mismos, pero más bien somos fichas de un ajedrez. Y somos, en ese sentido, influidos, afectados o gobernados, mejor dicho, por un mundo espiritual. Esto a mí me inquietó porque si yo no me dejo gobernar por Dios y su gobierno de paz, estoy entregando mi gobierno a las tinieblas, al mundo de las tinieblas, bueno, al mundo de Satanás y sus huestes. Ya, así vamos a hablar francamente. Recuerden que cuando Judas no quiso obedecer al Señor, Satanás entró en él, en Juan 13. Pues de hecho, cuando dice toma en Juan 14 a sus discípulos, el que no lo escuchó fue Judas. ¿Por qué no pudo escuchar esto de las bajos de mi paso os doy? No pudo disfrutar esa oferta del gobierno de Jesucristo porque él ya se había ido bajo el gobierno de Satanás a planear los detalles de la muerte de Cristo, desde el arresto de Cristo,
y también a concretar el pago, sus honorarios, o sea, su dinero, sus 30 monedas de plata a cambio de Cristo. Pero esto me inquietó. Y por eso es que mucha gente está inquieta, porque ¿quién le está gobernando? Si Dios gobierna mi vida, yo debo tener paz, porque es un gobierno que me ofrece la mejor protección. Recuerde que quien gobierna ofrece protección a través de la fuerza pública, de la policía, de los estamentos de seguridad. Pues Dios es el mejor estamento de seguridad que puedo yo tener, pero también con provisión, con guía, con formación. Y ahí es donde Él me da paz, pero sobre todo la paz del humilde. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. ¿Quiénes tienen la verdadera paz? Los humildes, los que reciben la paz del Señor, porque la paz os doy, mi paz os doy. Ajá, pero la paz que yo tengo es la que el Señor me ha dado, o que la que mi soberbia, la que digo, nadie puede conmigo, yo sí tengo dinero, yo sí tengo poder, yo sí tengo fuerza, estos puños derriban a cualquiera, no lo mío, obviamente, pero lo que mucha gente dice. Vamos a 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Dice, por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pablo humildemente pide, oren por nosotros, porque estamos en un mundo donde hay hombres perversos y malos, y para tener paz necesitamos al Señor que es fiel, que os afirmará y guardará del mal. Somos humildes y aceptamos que nuestra paz necesita ser garantizada por el mismo Señor. Solamente el Señor nos puede dar esa paz. Solamente en el Señor podemos tener la convicción de estar seguros, estamos resguardados. Pero si yo me creo que no necesito a Dios, puedo tener una paz que a Él no le agrada, la paz del soberbio. Ahora, esto tiene resultados en nosotros, sí, en nuestro ser y en lo que podemos transmitir a otros seres. Habíamos leído los primeros 3 versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses, ahí mismo, Tesalonicenses 3, versículo 16. ¿Qué ocurre cuando yo comprendo que necesito incluso que los demás pidan para que el Señor me guarde? Pidamos para que seamos guardados, como así nosotros debemos pedir para que nuestros hijos sean guardados, pero también para que sean humildes y reconozcan que necesitan del Señor, así como pedimos por los hermanos en la iglesia. Gracias por los que oran porque a los pastores nos vaya bien, estemos en paz. Pues en 2 Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Repito, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El Señor de paz, el que en Colosenses 3:15 quiere gobernar en nuestros corazones, quiere tener el control, que seamos personas que dependamos como Él, como gobierno, de su jurisdicción, de su ley, de su estamento de seguridad, Él y sus ángeles, Él con su poder, Él de su provisión, Él de su guía, Él de los suministros necesarios para todo lo que necesitamos en esta vida. Pero esto ocurre si humildemente nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces Él añadirá todas las demás cosas, porque como gobernante justo, poderoso y sobre todo muy misericordioso, quiere proveernos a nosotros. La humildad agrada a Dios. Y vamos a ponerle así. De hecho, habíamos puesto de que la fe que produce paz agrada a Dios, y a Dios le agrada que estemos en paz. Dios, qué buen padre no le gusta ver a sus hijos durmiendo en paz. Qué buen padre, qué buena madre. Ver a los niños en paz, durmiendo o caminando en paz, y eso le satisface. A Dios le agrada que tengamos una paz y sobre todo que reconozcamos que Él es quien nos produce esa paz. Pero la humildad agrada también a Dios. Vamos al libro de Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Cuánto agrada a Dios la humildad y cuánto debemos enamorarnos? De esto nos habla Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Porque vuelvo y repito, la humildad
agrada a Dios. Y qué bueno que ese Dios que nos ama, que nos salvó de condenación, que dio a su Hijo por nosotros, qué bueno que nosotros podamos agradarle a Él. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, repito, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Haz la justicia conforme a la justicia de Dios. No te inventes tu soberbia, tu justicia, pero no te inventes tu soberbia, tu justicia, no te inventes tu justicia, eso es soberbia. Ama misericordia, ama humildemente, ama con compasión, mirando el mal de cada quien para ver, no tanto para juzgarlo, sino para contribuir a la salida de ese mal. Y humíllate ante Dios, o sea, a Dios le agrada nuestra humildad. Dice Mateo 11:29, esto, miren cómo el Señor ama la humildad, que el Señor es humilde y en su condición humana Jesucristo fue humilde en su condición porque cuando Jesucristo, siendo Dios y nunca dejó de ser Dios, se hizo hombre y mientras fue hombre nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser hombre para en todo momento poder vencer toda tentación, porque es importante que Jesús siempre fuera hombre para que en ningún momento él dijera, yo vencí la tentación porque yo no tenía carne que puede ser susceptible a caer. Él siempre fue hombre para siempre vencer al pecado. En cada segundo de su vida él venció al pecado. Y siendo hombre, él asumió esa verdad en ese momento. Él era Dios, pero siendo hombre, él era humilde ante Dios. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué a Dios le agrada que seamos humildes? Porque somos como su Hijo. ¿Por qué a Jesucristo le agrada que seamos humildes? Porque le decimos, Señor, creo tanto que eso que tú me dices es bueno, que yo lo quiero hacer. Quiero ser humilde porque es lo que Dios quiere de mí. Y por esa humildad gozo de la paz de que todo está bajo el control de Dios. No se preocupe, Dios tiene el control. Y esa humildad no solamente le agrada a Dios, le agrada al Hijo, le agrada al Espíritu Santo que está en nosotros, va a ser buena para la gente. Dice 1 Pedro 3:8. Busquemos primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando yo soy humilde, primero que todo, ya yo no voy a rebatir esto. Ay, pues Señor, porque yo tengo que ser compasivo si la gente se la busca. Sé compasivo. Acepta humildemente que yo tengo la razón, sé compasivo. ¿Por qué tengo que amar fraternalmente a este poco cabezones? No sé, como querramos decirle a veces en nuestros momentos de gusto. Realmente, yo creo que cuando una persona dice cabezona, la otra piensa otras palabras que no son propias de decirle, ¿no? Ustedes ya saben, esas que nos aprendimos en el mundo y que ya no utilizamos. ¿Por qué lo hago? Porque a Dios le agrada que yo ame como Él me amó, que yo perdone como Él me perdona. Y como me perdonó de tal manera que me limpió y echó al fondo del mar todas mis iniquidades. Que sea misericordioso como Él y que sea amigable. Pero para esto debo dejar de arroparme mi soberbia y tener una compasión verdadera. Mire, hay una compasión que es la auténtica, la del Señor, que Él siendo más, Él no se aferraba a lo más que era. La compasión que tuvo Jesús en Mateo 9, cuando Él miraba a las personas como ovejas y dispersas y sin pastor, y eso le conmovía. Pero también está la compasión del soberbio. Ay, pobrecitos ellos, porque eso es lo que se llama ser condescendiente, ¿no? Bueno, pobrecitos ellos, porque ellos si estuvieran como yo, y los miro con compasión porque ellos no son como yo sí estoy bien, ellos están mal. Y es una compasión que realmente alimenta mi soberbia. No, me despojo de la soberbia para ser auténticamente compasivo. El Señor quiere darnos paz, sí. Que la paz dependa de Él, sí.
Que la paz de Dios sea la que gobierne mi corazón, porque aquí también vuelvo a examinar Colosenses 3:15. ¿Quién está gobernando? ¿Quién me está dando paz? ¿La paz de mi soberbia? ¿La paz de mi dinero? Y al final de cuentas, detrás de esa soberbia y ese dinero está el mismo enemigo de Dios y su mundo espiritual denso, porque en el mundo espiritual se tejen muchas cosas que nosotros no entendemos. O por el contrario, estoy en el camino adecuado. Es Dios que me gobierna. ¿Quién me está dando paz? Y si no tengo paz, no la tengo porque la palabra de Dios como estatuto no gobierna cuando Él dice, no temas, yo estoy contigo. Eso debe ser para mí una ley. No puedo tener porque Dios está conmigo, así que prohibido temer. Asimismo, confío en Dios y por eso Él gobierna de que nada me faltará si soy justo delante de Él. Dios ama que tengamos paz y que lo reconozcamos a Él humildemente. Yo tengo paz es por mí. No, es por el Señor. Por el Señor es que yo tengo paz. Y sin Él estoy en este mundo donde estamos rodeados de lobos, lobos feroces, rapaces, que no les gustan que nosotros honremos a Cristo. Estamos aquí firmes por Él. De hecho, una manifestación de la misericordia de Dios es que en un mundo donde estamos en contra del príncipe de este mundo y todos sus poderes, nosotros estemos vivos. Nosotros somos guerrilla para ellos. Somos enemigos públicos. Y entre más público es nuestro cristianismo, más enemigos públicos somos de él, más notorios. ¿Y por qué estamos en pie? ¿Por qué el mal no nos ha hecho daño? Si el mal es poderoso y este mal no le gusta que seamos luz, que seamos sal, que seamos la palabra correcta, que seamos portadores de la palabra correcta verdadera. Porque el Señor nos da paz. La paz os deo, mi paz os doy. Yo no le doy como el mundo la da, porque el mundo, para que nosotros estemos en paz, tenemos que hacer las cosas malas del mundo. Y por eso para él de nosotros debe ser, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién está gobernando desde el mundo espiritual? ¿Quién está gobernando? ¿Dándome una falsa paz o dándome miedo, inquietud, desasosiego, dudas? Esto del mundo espiritual es más profundo y denso de lo que uno cree. Y ahí a veces también nos descuidamos. Pero el Señor de su espíritu, que el espíritu nos dice que Él quiere gobernar en nuestros corazones y darnos su paz. Y humildemente, cuando la aceptamos, a Él le agradamos. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra que hoy nos lleva a agradarte en dos áreas. Primero, en apropiarnos de tu paz, buscar la paz que tú nos das, ya rechazando la paz del dinero, de las influencias políticas, del pecado, porque el pecado te ofrece una paz falsa. Haz lo malo y yo voy a hacer que nadie te toque. Haz esto que está torcido, miente y nadie te va a hacer daño. Esa es la paz del mundo, pero una paz falsa, una paz traicionera, una paz que nos separa de ti. Y también a ti te agrada que humildemente reconozcamos que si estamos bien es por tu mano poderosa. Y si estamos mal es porque desconfiamos de tu mano poderosa. Señor, gracias por este tiempo y por enseñarnos a agradarte a ti, que mereces ser agradado en todo, disfrutando de tu paz y siendo humildes, reconociendo que es por ti que estamos siendo bien librados. Te bendecimos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.